modernas, contemporáneas, iglesias falsas, predicadores falsos, predicadores hipócritas, mentirosos, engañadores, avaros, amantes del dinero, de la fama. Y eso no hay aquí, ¿cierto? Allá afuera. Pero en eso nosotros tenemos que, hermanos, de nosotros, preocuparnos. ¿Qué tipo de predicador eres tú? ¿O somos de pacotilla nomás? ¿O por aquí, ¿cierto? ¿Por allá nomás? No, tenemos que ser predicadores entregados totalmente al Señor. Dijimos también que el Espíritu Santo que tiene que trabajar, ¿cierto?, en la palabra del Señor. Dios tiene que confirmar, tenemos que preocuparnos de buscar a Dios para que Dios hable a través de la palabra y pueda convencernos a cada uno de nosotros. Que el Señor pueda hacer el trabajo en cada vida, en cada cristiano, en cada persona que esté aquí en gran necesidad. Que Dios pueda hacer el trabajo, esa es la oración de cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuánto van a seguir orando, hermanos, por los predicadores? Amén. Usted, hermano, lo único que nosotros pedimos, y la verdad, como decía Charles Spurgeon, lo mejor que tú puedes hacer por mí es orar por mí. Oremos unos por otros. Y el que ora uno por otro también tiene que santificarse, limpiarse. No podemos orar en pecado, no podemos pasar desapercibir todas las cosas que pasamos y yo voy a orar igual. No, en el momento que usted tenga que orar por alguien, usted tiene que estar, ¿cómo que usted tiene que estar? Santificado, tiene que estar bien, gozoso. No podemos orar ahí quedándonos dormidos, ¿cierto? Y aburridos. Que obviamente que van a suceder cosas así, porque usted sabe que el pecado muchas veces apaga las oraciones. Y eso es lo que necesitamos, hermanos, a la hora de predicar el Evangelio en todo lugar. Tenemos que estar disponibles a todos estos requisitos que Dios nos da. Preparación, oración, devoción, ayuno, santidad, amados hermanos. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude, ¿eh? Así que es una gran necesidad predicar el Evangelio, como decía también el estudio la vez pasada, porque ya nos está predicando el mensaje de arrepentimiento. Ya no hay palabra dura en la iglesia, sino prosperidad y te va a ir bien y vaya a ser exitoso. Eso es lo que están predicando. Danza y baile y luces y grandes músicos. ¿Cierto? Eso es lo que está pasando. Usted la puede ver. Si hay algunos que no han alcanzado a ver esa iglesia, hermano, Dios los guarde. Porque muchos de los que están en la sana doctrina se van a esas iglesias, muchas veces en la prosperidad, a esa iglesia, hermano, donde le predican bonito. Pero acá, hermano, va a ser distinto. Tenemos que predicar con honestidad, aunque mucha gente, hermano, no nos va a entender, no nos va a comprender. Vamos a ser vituperiados, como dice la palabra. Aún la palabra del Señor dice que aún de tu propia familia os entregarán. A ese nivel, amado hermano. Cuando no sean creyentes en tu casa, hasta tu propia familia te va a entregar. Es el precio que pagó Jesucristo. Es el precio que pagó Jesús. Imagínense el Señor haciendo milagros, prodigios, maravillas, echando fuera demonios y lo mataron. Disculpe que voy a decir un disparate, pero qué estupidez más grande. Por lo menos lo hubieran puesto en un altar y lo hubieran dejado haciendo milagros, prodigios y maravillas, ¿no? Lo hubieran dejado haciendo maravillas, pero lo mataron. ¿Pero por qué lo mataron? Porque les denunció sus pecados. Ahí ya nadie lo quiso a nuestro Dios.
Querían solamente las bendiciones, los alimentos, el pan que perece. Pero no buscaban a ese Dios, al Salvador realmente. Y fueron muchos sanados y pocos los agradecidos, amados hermanos. ¿Cuánto Dios te ha sacado a ti de enfermedades? ¿Cuánto Dios te ha sacado de situaciones difíciles? ¿Cierto? De la muerte, de la droga. Deberíamos estar fielmente agradecidos a nuestro Dios. Ser el primero en este lugar a agradecer a nuestro Dios eternamente, no por un rato. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a ver el Evangelio. Los presbiterianos, hermanos, los puritanos, ellos trataron de entregar el Evangelio lo más claro posible, lo más fuerte posible para sacar el pecado de la iglesia. Ellos no transaron con nadie y muchos de ellos fueron muertos, hermanos. Los mataron, los encarcelaron, los torturaron por predicar el Evangelio del Señor. Y si tú eres sincero e íntegro al predicar la palabra del Señor, también vas a ir a lo mismo. Son pocos los que te van a amar de verdad. Son pocos los que te van a querer de verdad. Son pocos los que van a estar contigo. Eso es lo que entrega realmente la palabra del Señor, es poder convencer al pueblo. Poder convencer al pueblo de pecado. Y levantarlos en santidad. ¿Por qué? Porque la única manera de que tú seas feliz es en la santidad. ¿Sabías tú eso? Si Dios te logra, por decirlo, llevar a la santidad, vas a ser feliz. Pero si no buscamos la santidad, hermanos, vamos a ser personas comunes y corrientes como la del mundo. Lleno de problemas, amargura, enfermedades y un montón de cosas en el hogar. Por causa de que no entendemos a nuestro Dios. Y no todas las enfermedades, amados hermanos, es señal de tampoco de castigo, sino que hay algunos que, hermanos, terribles, que sus hogares están prácticamente en el hoyo por el pecado en la familia. Por eso, si de alguna manera alguno piensa ir al cielo, tiene que mirar ¿a quién? A Jesucristo. Allí está la salvación, a Jesús. Busquemos al Señor por sobre todas las cosas, aunque nos cueste, aunque nos duela. Hermano, dice Dios que nuestra vida tiene que cargar la cruz. El que no carga la cruz conmigo, dice el Señor, no es digno de mi discípulo. Así que ya el Evangelio, hermano, es una cruz, es un sacrificio. Pero ¿qué dice Dios? Que aquí mi carga es ligera y liviana cuando estamos en santidad. ¿Qué es lo que va a pesar entonces como grandes bloques y sacos de cemento? El pecado, amados hermanos. Así que despójese todo lo que es del mundo. Hermanos, vamos a hablar un poco más y de ese punto pasamos a lo que es la seguridad. Yo sé que hemos pasado mucho en lo que es la seguridad, hermanos, o la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen, hermanos, que entran al cielo? ¿Amén? Debiéramos creer, hermanos, firmemente, con una convicción, como dice la palabra del Señor, que la fe es convicción, es certeza de lo que somos en Cristo, o de la salvación en Cristo. Pero también este estudio va a comentar de que la fe no es cualquier cosa tampoco. O sea, algunos usan mal la fe. Yo tengo fe en el Señor. Mucha gente allá afuera dice que tiene fe en el Señor. Pero ¿qué pasa? Que en el fondo
no va a la iglesia, no se consagran en santidad, pero tienen fe en el Señor. Y varios en la iglesia también dicen que tienen fe y que... ¿Será una fe verdadera esa? Y aquí nos vamos a examinar de alguna manera cuál es la fe que deberíamos tener nosotros con cada uno de ustedes. Amén. La fe que es mal utilizada hoy en día en megas iglesias, grandes iglesias que dicen profesar la fe, pero no sé cuál es tu credo, hermano, no sé qué es lo que estás creyendo aquí en la iglesia, no sé cuál es tu religión, no sé cuál es tu creencia, no sé quién es el Dios que tienes allí en tu corazón. Y eso es lo que tratamos, a veces los predicadores, tratar de sacarlo de la imagen que tú tienes, hermano, porque fácilmente nosotros, los católicos, ellos tienen su imagen, ¿cierto? No te das imagen, pero a veces nosotros también nos hacemos una imagen de nuestro Dios, ¿cierto? A veces lo hacemos como un viejito pascuero, ¿cierto? Como un abuelito que todo lo permite, ¿cierto? Muchas veces tenemos a Dios así, abusamos muchas veces de la lealtad, ¿cierto? De la bondad de Dios, abusamos de eso, creyendo que a veces de la manera que predicamos, hermano, la sana doctrina, la interpretamos de otra manera. La interpretamos de que podemos hacer todo lo que queramos. Y no es así. Cuando el cristiano se siente desertado por Dios, mire, escúchame bien, algunos no se sienten cristianos eso. Hay algunos que ni se sienten hijos de Dios hoy día. Hay algunos que pareciera que pasan el infierno mismo. Pareciera que fuéramos peores a veces que los de allá afuera. Porque escuchamos a Dios y seguimos portándonos mal, ¿cierto? ¿Les pasa eso? Que andamos muchas veces en la oscuridad. Pero ¿qué decía David? Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Amén. No estoy hablando de andar en las calles y que cuidadito con miedo, no. Sino muchas veces, hermano, cuando andas en el pecado y te deslizas al pecado y el pecado es como un pegamento, hermano, y que no puedes salir, no te puedes zafar, no. Hermanos, llega el momento en que tú gritas, Señor, ten misericordia, ¿cierto? Ten misericordia. Porque a veces pasan 2 días, 3 días, una semana sin orar a Dios. No tenemos el gozo. Como que en la iglesia todos me miran raro. ¿Cierto? Si eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué debería hacer si la evidencia de la obra salvadora de Dios en la vida del creyente no parece más que aguas cenagosas? El deber de un hombre piadoso es apresurarse y asirse de la promesa, ir a Dios y apoyarse en Él, en cuyo sentido dijo Job, dice, aunque me mate, confiaré en Él. Amén. ¿Cuánto pueden decir eso? Porque en toda dificultad, hermano, en toda situación, tenemos que conservar la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aunque me matare, es que el Señor no me bendice, estoy pobre, estoy enfermo, estoy aquí, y las vamos solamente en reclamos, en puros reclamos. Pero la Biblia dice, aunque Cristo, aunque Dios me matare, con todo le seguiré a Dios. Por eso cuando usted le promete a Dios, venga, entréguese al Señor con todo. No tenga miedo, amados hermanos, porque Dios está contigo. Dios estará contigo en los peores momentos de tu vida. Dios jamás, hermano, te dejará ni te desamparará. Él va a estar allí en el momento más difíciles. Esto dijo Anthony Burgess, uno de los escritores más perspicaces de la asamblea de
Mister en la amplia doctrina de la seguridad de fe. Tras presentar la necesidad contemporánea de considerar el tema de la seguridad de fe, presentaré a Burgess y después explicaré sus ideas sobre la seguridad que, como mostraré, son totalmente sustentadas por el capítulo 18 de la Confesión de Westminster sobre la seguridad. ¿Han escuchado sobre la seguridad de la salvación, cierto? Finalmente presentaremos varias conclusiones que deberán influir en la erudición de hoy, así como en nuestras vidas personales. Ahora, la necesidad contemporánea de considerar la seguridad. Puede que pregunten, ¿aún necesitamos enfrentarnos a cuestiones de seguridad en nuestra época secular? ¿Hoy en día necesitamos la seguridad de salvación? No. Y peor todavía, porque va a llegar en cualquier momento a levantarse una ley en los políticos, hermanos, y van encarcelados todos los evangélicos, y ahí van a estar pagando el precio por Jesucristo. ¿Y qué va a pasar con estos clamores? ¿Qué decía Pablo en la cárcel? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hoy en día la persecución es peor. Hoy en día usted sabe que la televisión, las redes sociales, ¿cómo está consumiendo al pueblo de Dios? ¿Cuántas horas usted puede estar al celular, por ejemplo? Claro, no hay persecución, no hay castigo, no hay cárcel, pero el celular te tiene atado. Puede estar 2 y 3 horas en el celular. Y yo te pregunto, ¿y en la oración cuánto tiempo tienes? ¿Cuánto tiempo le das a Dios? ¿Cuánto de televisión vemos? El pecado, como decía el pastor el otro día, está desde siempre con nosotros. No ha cambiado. Y siempre vamos a estar luchando contra el pecado, día y noche. No hay tregua. Así que más nos vale que nos preparemos día a día, hermanos, que podamos tener la dependencia en Dios todos los días. Usted no puede decir, no, que hoy día no tengo nada que orar. Hoy día no, estoy santo hoy día. No, estoy santo, estoy impecable, que no necesito orar. Hermano, tus obras no te van a salvar. Por lo muy que te portes bien, excelente, en un día perfecto, las obras no te van a salvar, sino la santidad que desciende desde los cielos a nosotros. El estado con que Dios nos presenta delante del Padre es lo que nos salva. Esa es la fe. Poner la mira en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y les digo otra vez, cada uno de ustedes, un día va a llegar el fin de su vida aquí en la tierra. Y usted va a morir. Y ese día va a llegar. Va a llegar ese día. Va a morir. O puede ser hoy día, mañana, o qué sé yo, a los 70, 80, 120 años. Pero vamos a morir y vamos a tener que ir a dar cuenta delante de Dios. ¿Y qué va a pasar ahí? Hagamos una suposición. Que si Dios le preguntara, ¿por qué debiera dejarte el reino? ¿Debiera dejarte entrar al paraíso? ¿Qué le contestaría a usted? ¿Qué le contestaría? ¿Quién más puede decir algo? ¿Y qué pasa si me dice ya fuera de aquí? No te quiero ver. ¿Qué le diría a usted? No lo de la prosperidad, obviamente, le decir, pero yo ya fuera demonio. Yo hacía grandes milagros y tenía mega iglesia. Ellos van a decir, no, yo hacía sanidades. No, yo tenía
¿Cierto? ¿Y usted qué le va a contestar? Yo creo que yo le diría, Señor, me merezco el infierno. Me merezco el infierno. Y yo creo, Señor, y lo único que he creído en toda mi vida y en la tierra, que tú moriste por mí. Amén. Y punto. Tú moriste por mí, por mis pecados. Esa es la fe que deberíamos tener. Amén. Esa es la convicción que deberíamos tener. Puede que preguntes, ¿aún necesitamos enfrentarnos a cuestiones de seguridad en nuestra época secular? Yo creo que sí. Creo que la seguridad es una doctrina tan crítica, hoy como siempre lo ha sido. Esta es la razón. En primer lugar, los frutos de una seguridad genuina están profundamente carentes en la iglesia contemporánea. ¿Cierto? Hoy en día, contemporánea o moderna, me enseñó las iglesias, ellos ponen, como decía anteriormente, su confianza ¿en qué? En las obras. No, si yo ayudo, yo diezmo, yo ofrendo y un montón de cosas. Yo evangelizo y esto. Es lo que la iglesia contemporánea hace. Es una doctrina crítica, hoy como siempre lo ha sido. Esta es la razón. En primer lugar, los frutos de una seguridad genuina están profundamente carentes en la iglesia contemporánea. La iglesia está paralizada por la ausencia de seguridad, pero peor aún, la mayoría de nosotros apenas somos conscientes de ello. Vivimos en un tiempo de mínima seguridad. ¿Cómo sabemos esto? La seguridad se conoce por sus frutos, por una sed de Dios, una vida de íntima comunión con Dios, una relación tierna y filial con Dios. La seguridad no es una certeza conseguida por uno mismo, sino aplicada por el Espíritu, que mueve al creyente a Dios por medio de Cristo. La seguridad es lo opuesto a la autosatisfacción y la secularización. La seguridad está centrada en Dios. No se apoya en la justicia o el servicio personal para la justificación. Cuando la seguridad es fuerte, está presente un interés por la honra de Dios y el progreso de su reino. Los creyentes seguros ven el cielo como su hogar, anhelan la segunda venida de Cristo y su transformación en gloria. Vamos a 2 Timoteo, vamos hermanos, si me lo quiere dar, capítulo 4, 6. ¿Qué dice? 2 Timoteo, capítulo 4, 6 y 8. Dice, porque yo ya estoy para ser santificado, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué tremendo, hermano, sentir esa seguridad. ¿La has sentido tú? ¿La sientes? Y no te lo digo así como pesado, sino que en el fondo adquiramos todas las palabras de fe que se transmite de aquí, desde el púlpito. No te olvides de las promesas, porque el hombre y la mujer viven por fe. Comparado con los reformados y los post-reformados, los cristianos de hoy son pobres en ejercicios espirituales, el deseo de comunión con Dios, el sentido de la realidad del cielo y el gusto por la gloria de Dios no son los de otro tiempo. El énfasis de la Iglesia en el bien terrenal eclipsa la convicción de que estamos viajando por este mundo de camino a Dios y la gloria. Claramente la seguridad está en decadencia. Hebreos
11, perdiendo la hora. Vamos a apurarnos. En segundo lugar, necesitamos en gran manera la seguridad de fe hoy, porque la seguridad no puede separarse de un genuino avivamiento y convicción de pecado. Deberíamos recordar que todo avivamiento verdadero ha estado conectado con la recuperación de la seguridad de fe. Una iglesia con la fe grande, hermano, ¿cierto?, se convierte al Señor. Se hace una iglesia poderosa. Como los puritanos, le decía anteriormente, que muchos de ellos, hermanos, fueron encarcelados, torturados por la causa de su fe, amados hermanos. ¿Cuán verdadero fue esto en Martín Lutero? Ahora, Lutero acerca de Gálatas decía: no había de indignación por la manera en que la iglesia dejó a la gente incierta de salvación. En contraste, Lutero fue lleno de la seguridad que emana del Evangelio. Escudriña su escrito y sentirás el poder lo que está diciendo. Otra razón para que la seguridad despierte en tiempo de avivamiento es que el predecesor de todo avivamiento es la convicción de pecado. Cuando los pecadores se ven doblegados por la carga de la culpa y el perdón en Cristo, se hace un valor incalculable. Entre más nos metemos, hermano, a la palabra del Señor, vemos nosotros, hermano, el pecado terrible y vemos una gran salvación también, en contraste. Ahora, si usted no ve su pecado, no va a haber salvación. Y eso es lo que tenemos que hacer, velar y orar, hermano, para ver nuestra condición de vida. Por eso la seguridad siempre se pone en el primer plano en tiempos de verdadera necesidad del alma. En tercer lugar, la seguridad es necesaria si deseamos ser cristianos que honren a Dios en unos días de gran secularización y apostasía. El Evangelio siempre ha sido difícil de vivir en el mundo, pero a veces la oposición al Evangelio es especialmente intensa. Estamos viviendo en ese tiempo. Estamos viviendo en un tiempo dañino. Somos llamados a ser luces sobre la colina en lo más recio de la batalla espiritual, mientras el diablo promueve la apostasía por todas partes. Especialmente dentro de la iglesia y las instituciones educativas. Para ser luces sobre la colina necesitamos mucha seguridad. Amén. Tiene la seguridad de Cristo en su corazón. Cuando tenemos seguridad de Dios, andamos seguros por todos lados y tenemos autoridad. En cuarto lugar, necesitamos en gran manera la doctrina de la seguridad hoy, porque la doctrina en sí es enormemente despreciada. Es lo que quiere alargar las tinieblas, que nos olvidemos de la obra grandiosa del madero de la cruz. Poco entiende la afirmación de Martín Lutero: la doctrina es el cielo, la seguridad es el centro neurálgico de la doctrina puesta en práctica. ¿Cómo dirían los puritanos? La seguridad se entrelaza con la obra del Espíritu en cada eslabón de la cadena de la salvación, desde el llamamiento hasta la glorificación. Está conectada con las doctrinas del pecado, la gracia, la expiación y la unión con Cristo. Es inseparable de las marcas y pasos de la gracia. Toca la cuestión de la soberanía divina y la responsabilidad humana. Está íntimamente relacionada con la Sagrada Escritura y emana de la elección. Las promesas de Dios y el pacto de gracia. Es fortificada por la predicación, los sacramentos y la oración. La seguridad es ancha en extensión, honda en profundidad y gloriosa en altura. Casi se podría escribir una teología sistemática en el marco de la seguridad. Finalmente, nuestras dificultades son agravadas hoy por el énfasis de nuestra cultura en el sentimiento. ¿Cómo nos sentimos
cómo nos sentimos, tienen preferencia sobre qué creemos. Este espíritu también se ha infiltrado en la Iglesia, muy notablemente en el movimiento carismático o pentecostal, que apela a la emoción en reacción a un cristianismo formal y sin vida. Hemos hablado mucho de eso, ¿cierto? De lo que pasa en la Iglesia contemporánea o de ahora, por decirlo. Ahora, cristianismo formal y sin vida. Nos beneficiamos poco de criticar el movimiento carismático sin entender su apelación universal. Esta apelación está relacionada con nuestra carencia de seguridad de fe, seguridad que se manifiesta en una vida diaria y piadosa. Se nota cuando hay un hombre de fe o una mujer de fe. Se conoce, como decía el pastor otro día, se conoce por él. Cómo tú hablas, cómo te comunicas, cómo tú hablas del Señor, cómo es realmente tu fe. No anda perdiendo el tiempo por ahí, hermano, haciendo chismes y perdiendo el tiempo de casa en casa, entrometiéndose. Tenemos la responsabilidad de mostrar un camino mejor. Felizmente, no hemos de empezar sin nada. La fe experimental bíblica y reformada vincula apropiadamente el conocimiento de la cabeza con el del corazón, así como la fe con el sentimiento. Numerosos teólogos de la post-reforma y pastores puritanos se esforzaron por averiguar la relación precisa entre la fe del cristiano y su seguridad personal de salvación. De su labor por la precisión teológica salió un vocabulario bien afinado que definió la seguridad en términos de sus posibilidades, clases, grados, fundamentos, experiencias, medios, obstáculos y frutos. La doctrina puritana de la seguridad fue codificada formalmente por el capítulo 18 de la Convención de Westminster. El capítulo contiene 4 apartados. En el 18.1 trata de la posibilidad de la seguridad, en el 18.2 los fundamentos de seguridad, en el 3 el cultivo de la seguridad, la renovación de la seguridad. Consideramos el capítulo 18 principalmente una relación con la idea de Anthony Burgess. Antes de examinar estas ideas, sin embargo, dice, hemos de hojear la vida y escrito de Burgess. Aquí voy a saltarme un poco porque habla de todo lo que biografía, lugares, hermano, ciudad, fechas. Vamos a adelantar un poquito. Pero vamos a hablar de lo que Antonio Burgess, erudito, fue un clérigo y escritor no conformista que vivió a mediados del siglo XVII. Era hijo de un maestro de escuela de Watford en Hertfordshire, Inglaterra. Por ahí vamos a decir algo. Bueno, tuvo licenciaturas. Vamos a ir un poco más adelante. Bien, gracias dentro de un creyente no son pruebas de justificación. Los apartados 2 y 3 describen numerosos signos de gracia. Los 9 apartados restantes de este volumen discuten la obra de la gracia en términos de regeneración, nueva criatura, actuación de Dios, gracia en el corazón, gracia lavadora o santificadora, conversión o vuelta a Dios, expulsión del corazón de piedra, el Espíritu de Dios dentro de nosotros y la vocación o llamamiento. En todo momento Burgess separó la gracia salvadora de sus falsificaciones. En el segundo volumen espiritual se centró en el pecado
trató el engaño del corazón humano, los pecados de presunción y prepotencia, la hipocresía y la formalidad en la religión, la conciencia desencaminada y los pecados secretos que a menudo quedan irreconocidos. Positivamente explicó la ternura de un corazón con gracia, mostrando en un escrutinio estricto del corazón y caminos del hombre con temor santo del pecado. Es consistente con una vida evangélica de fe y gozo en el Espíritu Santo. Su objetivo, declaró Burgess, era desenmascarar a los falsos cristianos, aterrorizar a los impíos, consolar y dirigir a los santos dubitativos, humillar al hombre y exaltar la gracia de Dios. Estos volúmenes escritos de 5 o 7 años después de la Confesión de Fe de Westminster en 1627 contiene la esencia de la idea de Burgess sobre la seguridad. Consideremos su idea mediante el prisma del capítulo 18 de la Confesión de Westminster, que ha quedado con la mayor declaración confesional reformada jamás escrita sobre la seguridad. Hablé un poco del 18.1, que es la posibilidad de la seguridad. Aunque los hipócritas y hombres no regenerados puedan engañarse vanamente con falsas esperanzas y presunciones carnales de tener el favor de Dios y la salvación. ¿Cuál esperanza se perecerá? Sin embargo, los que verdaderamente confíen en el Señor Jesús y amen a Él sinceramente, ensayando a caminar de buena conciencia antes de Él. Ciertamente, esta vida puede tener la seguridad de quienes están en el estado de gracia y pueden regocijarse de la esperanza de la gloria de Dios, cual esperanza nunca será avergonzada. Que de alguna manera, amados hermanos, por decirlo, para descubrir todo lo malo que hay en la iglesia, a los falsos hermanos que tienen fe ficticia, hermanos creyendo, y un día irán a la presencia de Dios engañados totalmente, creyéndose ser una cosa cuando no la somos. Y por ignorancia muchas veces, y otros caerán por malas intenciones también. Así que, hermanos, con esa por decirlo, un predicador íntegro tendrá que decir todas las cosas que hay en la iglesia, nos guste o no nos guste. Dios hace juicio, ¿cierto? Y da la bendición para los que tienen fe, y también Dios hace juicio con los que no creen. Porque será más tolerable, dice, el castigo para Sodoma y Gomorra que para esta generación. Dios trabaja por los dos lados. Es una espada de dos filos. Y Dios cortará. El capítulo 18.1 de la Confesión presenta 3 posibilidades en relación con la seguridad. La posibilidad de una falsa seguridad, la posibilidad de una seguridad verdadera y la posibilidad de carecer de una seguridad verdadera. Burgess la analizó todas de cerca. La falsa seguridad, Burgess está profundamente convencido de la importancia de la expresión de la confesión. Falsas esperanzas, presunciones carnales. Esto es mostrado en su descripción detallada de ejercicios religiosos que estarían en el ámbito de la fe histórica o temporal en su exposición en 7 sermones, ¿cierto?, de Jeremías 17.9, que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién puede conocer tu corazón? Dios. Dios tiene que descubrir el pecado de la iglesia, ¿cierto? Y ponerlo, ¿cierto?, a la luz. Amén. Usted dirá, pero que yo tengo esto escondido. Sabemos que usted está luchando, en el fondo no, Dios no. Sino que yo diría que algunos están aquí porque están en la iglesia para que les vaya bien en el trabajo, tal vez. Algunos están en la iglesia para conservarme en salud, para que Dios me dé prosperidad, para que Dios les dé alimentos, ¿cierto? Hay varios que hay con una fe totalmente falsa. Están buscando, hermano, los bienes del Señor.
Pero nos vienen a buscar, como decía de un principio, nos vienen a buscar la santidad, nos vienen a buscar arrepentimiento, nos vienen a buscar el favor de Dios para cambiarnos a cada uno de nosotros y poder renunciar a nuestros pecados, a nuestras desobediencias, sino que venimos, hermano, a cualquier otra cosa, porque nos traen, porque y un montón de cosas. Esperamos que Dios trabaje con todo su pueblo, amados hermanos. Esperamos que Dios haga en medio de nosotros. Se hizo corto, pero vamos a orar, amados hermanos, vamos a dejar hasta aquí. Y oremos.